trabajamos habitualmente para estudiar precisamente la formación de atascos y cómo desatascarlos. Ahora no me voy a extender en eso. Y de lo que voy a hablar, rápidamente mencionar que otro problema importante es el del transporte de materia granular. He mencionado sistemáticamente aquí el grano, los camiones que llevan grano, los trenes que llevan grano. No siempre ese transporte se hace voluntariamente, a veces involuntariamente, y esto que tenéis aquí ha dado la vuelta al mundo estos días. Os dije que iba a mencionar esto, es la pluma de ceniza del volcán Puyehue. Esto que tenéis aquí es bastante grande, no sé, desconozco la escala de esta foto, pero esto desde luego son cientos de metros, con ceniza. Cuando hablamos de ceniza, hablamos de partículas. Hablamos de partículas de una gran cantidad de tamaños, que en este caso están siendo transportadas en forma de suspensión. Es el flujo de un líquido, tomadme todo líquido entre comillas, realmente es un gas, pero es la parte hidrodinámica, digamos, la parte de forma líquida la que lleva este material granular, ¿sí? Lo lleva hasta capas muy altas de la atmósfera, y una vez que lo lleva en capas muy altas de la atmósfera, ese material comienza a moverse. Esta es una foto satelital, la costa de Chile prácticamente no se ve, estaría por aquí, la costa de Argentina andará por aquí, aquí debe haber un trocito de costa de Argentina, y ese es básicamente el tamaño del penacho, de la pluma que sale del volcán. Bariloche estará más o menos por aquí y Villa Langostura un poco más arriba, por aquí. Ya veis que esto que parece una gotita de nada, visto desde una imagen satelital, en realidad esto no es una imagen satelital, es de la Estación Espacial Internacional. Todo esto que está aquí es material granular que está siendo transportado por un flujo de viento, si queréis, ¿sí? Y ese material es transportado a muy diversas distancias, y el tamaño que tiene ese material es, digamos, del orden de, típicamente tan cerca, os dije, puede ser del orden de los 10 centímetros, a polvos de micra de tamaño. Volviendo a la materia activa, desafortunadamente esto no sé si se verá del todo bien, pero eso que tenéis ahí, ¿sí? Los atascos no son una cosa intrínseca de, una propiedad intrínseca de los medios granulares dentro de los hilos, sino que donde se vuelven francamente problemáticos es cuando hablamos de partículas humanas. Esto que no se ve muy bien de aquí es porque está tomado en una cámara de seguridad. Es la entrada, la nueva entrada de la Meca, en Arabia Saudí. Sabéis que todo musulmán que se precie, al menos una vez en la vida, tiene que ir a peregrinar a la Meca, que es literalmente dar vueltas alrededor de una piedra negra. Claro, no hablamos de 2 o 3 personas, hablamos en ocasiones de millones. ¿Sí? El fin de semana grande de la fiesta de San Fermín puede llegar a haber 1 millón de personas en toda la ciudad, distribuida en toda la ciudad. Aquí hablamos de entre 1,5 millones o 2 de personas caminando con el mismo rumbo para ver el mismo objeto. Es una cosa francamente significativa, y si prestáis atención, los flujos de humanos, a pesar de que somos partículas autopropulsadas, cuando esa cantidad de gente se vuelve muy densa, dejan de ser voluntarios y empiezan a parecerse mucho a esto. Varios caminamos, ¿veis esas cosas verdes? Está pintado en verde la gente que se mueve y en blanco los que se quedan quietos, Claramente veis, fijaros que aquí hay gente que va en el sentido contrario, eso es llamativo aún más. Claramente veis que esta gente va caminando por ondas, ¿sí? Por lo que llamamos unas ondas de densidad. Ondas de densidad. Esa gente quiere caminar, pero no puede. La dinámica o el origen de este comportamiento en forma de onda es algo que nos preocupa a todos los que hacemos este tipo de problemas, y todavía no lo entendemos muy bien. Simplemente lo estamos intentando modelar con algoritmos informáticos que asemejen un poquito el comportamiento humano, para ver si se reproduce bien ese tipo de comportamiento. Bueno, esto creo que me lo voy a saltar rápidamente. Aquí hay unas fórmulas, hay un poco de matemática, no era por eso que quería poner esto, simplemente para mencionar que esta fórmula que está aquí, con todo lo difícil, estrambótica y extraña que parezca ella, es una fórmula que los físicos
hemos hallado de forma empírica, básicamente basados en la observación. No tenemos una teoría, no tenemos una teoría completa que nos permita predecir algo tan elemental como esto que se ve aquí. Si tengo un salero, estos son granitos de sal, no son granitos de sal, son pelotitas en mi laboratorio, pero digamos, si os imagináis que esto es un salero y este es el agujero del salero, la pregunta es cuántos granitos de sal caen en el tiempo en función del tamaño del orificio que está aquí. Es una pregunta elemental, absolutamente elemental. Si yo os doy un salero y os digo el agujerito y el tamaño del agujerito por el que sale y el tamaño de los granitos de sal, ¿cuántos granitos de sal caerán en el tiempo? Parece una pregunta elemental, sencilla. Pues la respuesta a esa pregunta es tremendamente compleja y en pleno siglo XXI lo más que hemos conseguido es aproximarnos con esta expresión matemática que está aquí, que repito, es empírica. Hemos encontrado en el laboratorio, ¿sí? Esta en particular en mi laboratorio, ¿sí? Pero no sabemos cuál es su origen. No sabemos cuál es su origen. ¿Y el reloj de arena no es algo parecido? El reloj de arena es algo parecido y no sabemos, es exactamente lo mismo. En el reloj de arena, esta fórmula debería representar perfectamente la cantidad de granos que caen en función del tiempo, supuesto que conoces el tamaño del agujero, ese R que está ahí, el radio del agujero, ¿sí? Y esto es la raíz cuadrada de la gravedad, y este es el tamaño típico del granito de arena. Y estas otras constantes son constantes que se podrían sacar. Exactamente, en el reloj de arena, tú construyes un reloj de arena y ¿qué haces? Lo calibras, pero no puedes predecir cómo va a medir la hora. Si yo construyo un reloj de esto, decido el número de engranajes que tiene el engranaje central y sé, digamos, cuántos pasos va a dar en cierta cantidad de tiempo. En el caso de un reloj de arena, lo construyo y tengo que calibrarlo. No puedo a priori estar seguro, con esta fórmula me puedo aproximar, pero no tengo más remedio que calibrar. Bien, voy a pasar rápido esto. Otro proceso, y ya voy terminando para no aburriros demasiado, otra particularidad sumamente interesante de los medios granulares es su tendencia a segregarse, ¿sí? Y esto es algo que podremos haber experimentado todos alguna vez en casa. Si mezclamos, o si nos cae una cucharada de café, si se nos mezclan unos granitos de café instantáneo dentro de la azucarera, sacudimos un poco la azucarera y los granitos de café se van hacia arriba, ¿sí o no? En general, se suelen ir hacia arriba, ¿sí? Ese proceso es un proceso de segregación. Ahora bien, hay familias de procesos de segregación. Hay segregaciones donde las partículas más grandes se van hacia arriba y las partículas más pequeñas se van hacia abajo. Esto es lo que podríamos llamar un proceso de segregación normal, ¿sí? Un proceso de segregación normal. Los físicos lo conocemos con el problema de la nuez de Brasil, porque en una época alguien se le ocurrió mezclar nueces de Brasil con nueces de California. Las nueces de Brasil son más baratas y entonces hacían pasar gato por liebre, pero resulta que cuando los vagones de trenes que traían esas mezclas de nueces de Brasil con de California llegaban a los puertos, había nueces de Brasil por arriba y nueces de California por abajo. ¿Por qué las nueces de Brasil se quedaban por arriba? Porque eran levemente más grandes que las de California. Y eso producía un proceso de separación y un proceso entonces de segregación. Esto es lo que típicamente se conoce con el nombre del problema de la nuez de Brasil, pero lo cierto es que este problema puede ser invertido, hacer que lo más grande se vaya hacia abajo y lo más pequeño hacia arriba. ¿Cómo lo puedo invertir? En función, por ejemplo, del tipo de golpecitos que le doy al salero o al contenedor que contiene ese material, o incluso, eventualmente, podría llegar a encontrar una mezcla. Esto que tenéis aquí es un estado mezclado. Este es el estado por el que mucha gente paga. Cuando digo mucha gente, tenéis que leer los laboratorios farmacéuticos. Esto es el remedio que nos tomamos todos invariablemente. Esas particulitas pequeñas, blancas, que están pintadas ahí, son típicamente talco, o alguna clase de fécula. Ese talco, esa fécula, es básicamente el material que se utiliza para amalgamar los polvos o los principios activos, que serían las partículas en azul. Hay que conseguir mezclar muy bien el principio activo con estas partículas blancas para que al comprimir esta estructura quede atascado y tenga la forma de una pastilla. Si yo lo mezclo mal,
los 10 miligramos de principio activo que debería tener la partícula sean 10 miligramos. Hoy mismo, con los estándares de calidad de la industria farmacéutica, si vais y rompéis una pastilla de las que os tomáis, las fluctuaciones en la cantidad de principio activo que hay pueden llegar a ser importantes, porque las tolera la agencia que controla eso. Pero lo cierto es que mezclar principios activos es algo sumamente complicado. Ni qué hablar si esta mezcla la queréis hacer en el espacio exterior, donde no haya gravedad. Bueno, hacia atrás. Y dejadme que termine con un último ejemplo de hasta qué punto son importantes los medios regulares. He hablado de cosas que son pequeñitas, ahora voy a hablar de cosas que son sustancialmente más grandes. Esto que tenéis aquí es una mina, que históricamente se ha explotado desde las laderas de una montaña. Esto es lo que se llama una explotación a cielo abierto, ¿ves? Esta especie de mesetas que están aquí se han ido comiendo la montaña dejando estas laderas. ¿Cuál es el problema de hacer este tipo de explotaciones? Se genera una gran cantidad de polvo que contamina el entorno, se come la corteza de la montaña, que es un biosistema importante, genera ruido, etcétera, etcétera, amplifica la erosión, etcétera, etcétera. Como ocurre esto, el código de explotación minera ahora en Europa está cambiando y tiende a imponerse esta idea: hay que explotar la montaña desde adentro, intentando construir una especie de volcán, para lo cual se construye este pequeño túnel. Cuando digo pequeño, yo he estado parado ahí arriba y parezco un piojo ahí arriba. Esto que está aquí tiene 200 metros de largo. 200 metros de largo por 5 metros de diámetro. ¿Cómo se construye este túnel? Se pasa primero un caño delgadito hasta aquí abajo se engancha una muela, que es un disco gigantesco, en este caso particular, de 4,70 metros, se lo pone a rotar y se tira de él hacia arriba. Al tirar de él hacia arriba, va comiendo la montaña y hace el agujero, el túnel este que está aquí, por el que caerá el material granular. Se tira el material granular o se va comiendo por aquí arriba sin tocar el costado de la montaña, se tira el material granular, cae por este tubo y al caer llega a esta región de aquí donde está un molino granular para fabricar áridos, ¿sí? Cemento típicamente, y el material sale por unas cintas transportadoras de aquí hacia afuera. Esto es mucho más elegante, mucho más bonito. Era la panacea cuando lo construyeron. Esta explotación en particular se ve de la ventana de mi despacho. O sea, no os estoy hablando de un ejemplo que quede muy lejos. Luis creo que lo ha visto personalmente. ¿Sí? Se ve de la ventana de mi despacho. Y la idea genial. El problema, ¿cuál fue? Que la gente que diseñó esto leyó en algún libro de ingeniería que decía: para que no se atasque el tubo con que tenga 5 veces el tamaño de la partícula más grande, aquello no se va a atascar. Hicieron ese cálculo, por eso pusieron esto de 5 metros, y a nada que llevaban esto funcionando, esto se empezó a atascar. Se atascaba por aquí, y cuando se atasca un tubo de estos, ¿cómo se desatasca? ¿Cómo os lo cuento? Se pone un cartucho de dinamita en un globo, y se suelta el globo con el cartucho de dinamita para arriba y uno sale corriendo, para que el petardazo del cartucho desatasque y caiga el material. ¿Cuál fue el problema? En una de las ocasiones el atasco estaba muy arriba y cuando se produjo el desatascamiento esto cayó violentamente sobre la máquina y unos cuantos, y cuando digo unos cuantos, créanme que son unos cuantos miles de euros, se fueron a la basura, hubo que reparar toda esa estructura. Bien, este problema, que es un problema gordo y muy gordo, estudiarlo a escala es francamente difícil. Y es lo que estamos haciendo ahora en el laboratorio, trabajando con una empresa del País Vasco. Y aquí hay una pequeña, este es uno de mis colaboradores, ¿sí? Y lo que hemos hecho es montar un pequeño túnel a escala. Y para montar ese pequeño túnel a escala hay que montar estos dos sinfines que suben el material granular hasta por... Ahora se verá, ¿veis? Ahí hay una cinta transportadora que se lleva el material granular. Esto se supone que es el tubo. Aquí hay una cámara que está controlando cómo fluye ese material granular a lo largo del tubo, y este tubo verde que está aquí es un sinfín que levanta el material granular y lo suelta en esta posición. Esto que parece una tontería es